edición de Ayudando Giles, este magazine de actualidad de Tucumán para el Mundo, junto a Miriam Suárez. Soy Juan Rivadeneira, donde comentaremos y analizaremos las noticias. ¿Cómo estás, Miriam? Muy bien, Juan. Muchas gracias a la producción de Radio Tic Tac, a Juan René Gutiérrez y también al diario El Siglo Web por la reproducción de nuestro programa. Y bueno, vamos a empezar con los bloques, ¿te parece bien, Juan? Sí, en una sí. semana que ha sido bastante reflexiva, ya que hemos conmemorado el 2 de abril, el Día de los Veteranos y Caídos en el Conflicto Armado del Atlántico Sur, también para nosotros conocido como la Guerra de Malvinas, y esto ha motivado actos oficiales con discursos que no han caído muy bien, que incluso se ha puesto en debate la cuestión de la soberanía nacional. Así es, Miriam. Un discurso demasiado breve, solo 6 minutos del presidente para esta causa tan sentida para los argentinos, tan importante, y de la soberanía nacional sobre un territorio además estratégico, tanto en recursos como geopolíticamente. Decir que bueno, que si los malvinenses algún día Argentina es potencia, se sientan argentinos, no sé si es un error, o no creo que sea un error de Milei, sino que de forma manifiesta lo dice. La Constitución dice que los malvinenses, son argentinos. Esto es negar que las Malvinas son argentinas. Eso hizo el presidente, negó que las Malvinas sean argentinas, al decir que los malvinenses tienen la opción de elegir ser ingleses o argentinos. Por eso, te comento, Miriam, en Ushuaia lo declararon persona no grata al presidente, que también es el presidente de todos los argentinos y obviamente de los ciudadanos argentinos que viven en Ushuaia. Pero estas expresiones de Milei hablan del sometimiento y de su... ¿Cómo te podemos decir? El sometimiento de Milei es pro-inglés, digamos, Milei. Él tiene una adoración por Thatcher, una asesina que debe haberse juzgado en un tribunal internacional por crímenes de guerra al hundir el Belgrano. No nos olvidemos de eso, que estaba en una zona de exclusión puesta por ellos mismos y desesperada, ya en venganza porque nosotros le habíamos hundido uno de sus barcos, el Seinfeld, si no mal recuerdo, con un éxtasis. Bueno, esta mujer nos mandó a hundir el Belgrano, quería ganar la guerra a toda costa, y bueno, eso es otro análisis, la capacidad de ellos y la nuestra, pero de todas formas Milei tiene, ya lo comentamos en programas anteriores, un culto hacia lo inglés, un culto hacia Estados Unidos. Yo creo que es un traidor a la patria, que algún día va a tener que ser juzgado, porque no lo siente Argentina. Argentina no solamente es la economía, no solamente es endeudarla y pedir préstamos, sino que hay que tener un sentido nacionalista, hay que defender la bandera, a los habitantes y los recursos. Nada de lo que hace Milei. Mirá, vos sabés que a propósito ha motivado muchas repercusiones, entre ellas que algunos dirigentes a nivel nacional se expresan al respecto, y cada vez avanza más el tema de pensar que el gobierno de Javier Milei es un gobierno de ocupación. Es un gobierno efectivamente de ocupación, no es un gobierno ya democrático, sino que es un gobierno que responde a un propósito internacional de balcanización de la Argentina, también la entrega de la soberanía a través de justamente leyes que han sido obtenidas a través de maniobras en el Congreso de la Nación, como en el caso de Cuadra, comprando el voto de los diputados. Entonces la situación para nosotros, los argentinos, ¿sí? Se va haciendo cada vez más conflictiva, más grave, porque no logramos que el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Nación realmente se pongan en la camiseta como corresponde en la cuestión malvina. La desmalvinización es parte de ese proceso de entrega de nuestro territorio, de todo lo que es el área peninsular,
y tal vez tenga razón algún periodista que esta semana analizaba, vamos a compartir después los enlaces para los que quieran profundizar el tema, es el proceso de extranjerización, balcanización de la Argentina, y la idea de que en 1982 se termina de debatir nuestros derechos sobre la posición insular, sobre todo lo que es el archipiélago, las islas y demás. Y a partir de entonces y para ahora lo que hemos venido perdiendo es la soberanía efectiva sobre los recursos en el territorio, en el país. Todas nuestras las leyes que tenemos, las leyes de minería, las leyes del agua, todo es a medida de las empresas, de los capitales, y la última es el tema del RIGI, que va justamente a pedido de los organismos internacionales, de los grupos de poder que están detrás de lo que es la expresión de gobierno de Javier Milei, porque Javier Milei es una persona que representa una estructura que es enorme y cuyos intereses no tienen nada que ver con nuestro país, no tienen nada que ver con nuestra identidad nacional, y nos pone detrás, muy lejos de lo que son las posiciones de otros países y muy lejos de seguir en contacto con organismos internacionales que eran necesarios para nosotros, como seguir participando activamente en la Asamblea de la OEA, que desde ahí habíamos conseguido muchos apoyos al reclamo justo y legítimo sobre la soberanía en las Islas Malvinas, trabajar el tema de la Organización Mundial de la Salud, los planes de prevención de enfermedades, de pandemia y demás. Nosotros hemos abandonado esos espacios, pero no abandonamos la dependencia con los que prestan dinero, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional. O sea, algunos organismos le vamos a decir chao a los que necesitamos para asegurar la política pública y el cumplimiento de tratados internacionales, y de otros vamos a seguir dependiendo, como en el caso del Fondo Monetario Internacional. Y me parece que no le ha ido tan bien después de su discurso a Milei, ¿no? Ha caído abruptamente su imagen. No, Milei cae por lo de la criptoestafa, principalmente. Somos la burla en el mundo. Cada vez que todos esos presidentes a los que le atacó, como en el caso de Boric de Chile, está en una gira comercial ahora por la India, y le ofreció a la India participar en negocios en Chile, referido a tecnología, y aclaró específicamente nada de criptomonedas. O sea, es una alusión directa que no van a ser estafados con criptomonedas como pasó acá en Argentina. También Milei, con sus expresiones tan groseras y maleducadas hacia funcionarios, presidentes y políticos de otros países, fue terrible lo que hizo, lo de mal que nos hizo quedar el año pasado en distintos países que visitó, o en distintos foros internacionales, atacando a todo el mundo. Bueno, él no se da cuenta que esa gente no se la va a dejar pasar, que hay represalias. Hoy España movió su ficha en el Fondo Monetario y le dijeron a Milei, el directorio, hasta ahora no hay tanto acuerdo en darle el préstamo que necesita Milei. El directorio dijo, un funcionario del directorio muy importante dijo, bueno, lo que pasa es que no es confiable Argentina darle dinero porque todavía tiene un compromiso con los chinos importante. Sería bueno que si está del lado de Occidente o está con los chinos, entonces que primero pague el sueldo a los chinos y vemos si le prestamos la plata. A eso hemos llegado. Obviamente eso calza dentro de esta crisis que generó Trump también con los aranceles. El dinero ya no va a ser tan fácil de conseguir, pero esa movida del directorio para que Argentina no tenga los recursos ya que necesita Milei, parece movida por España. Pero ¿sabes qué? A uno de los países que más atacó, al presidente que más atacó. Sea bueno o sea malo, Milei de política no entiende nada, y de economía tampoco. Realmente estamos en manos de un títere. Pero vos sabés que uno de los argumentos justamente para oponerse a cualquier préstamo, ayuda, auxilio, como le dicen, económico hacia nuestro país, de este organismo en particular, tiene que ver con un aspecto que es central, que es la seguridad jurídica.
se le ha remarcado que no tienen garantizado en nuestro país seguridad jurídica, y esto también tiene que ver con la designación por decreto de jueces, el armado o el rearmado de la Corte Suprema de Justicia para cubrir las vacantes, violando y desconociendo lo que establece la Constitución Nacional. Es gravísimo porque es el último recurso que tenemos todos los argentinos para decir que seguimos teniendo un país con un Estado organizado con 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y dicen ellos, no tenemos garantizado, no hay seguridad jurídica en la Argentina. Además, no nos olvidemos que el riesgo país, ese indicador, ha subido más de 200 puntos en los últimos días. Eso marca la confianza también que los mercados tienen en un país. Y Argentina ahora cada vez menos confiable. No nos olvidemos que cuando lleguemos a 1000, el riesgo país te marca, digamos, una serie de condiciones políticas, sociales y de credibilidad que tiene un país para pagar su deuda. Entonces, un bono que emite Argentina, desde el día 1 ya paga el 3%, que es lo que fija la Reserva Federal de Estados Unidos, que no hay riesgo, y de ahí te suman lo que mide el riesgo país. Cuando llegue a 1000, vamos a pagar el 3% más el 10%. Es una enormidad. Bueno, pero ahora va subiendo y está en 900. Entonces, estos logros que supuestamente tenían una celebración grande de Milei son efímeros, no están con los pies en la tierra. Realmente es un timbero, como él dijo, cuando hizo la crédito estafa, esto es como el casino. Bueno, él piensa que Argentina es un casino, y ahora el croupier que da las fichas Trump ni siquiera le dio una foto. Nada, y agregarle a eso el discurso de la vicepresidenta Victoria Villarruel, que no se alejó, no se diferenció de Milei. Intentan posicionarla como algo distinto, pero resume que si lo comparamos a otras épocas, bien representa el binomio Videla y Martínez de Oz, ¿no? Sí, de alguna forma. Yo creo, Miriam, que es también una falta de capacidad que tienen estos personajes, Villarruel, Milei, el entorno, que está lleno de intereses, pero no nacionales, solo intereses particulares. Interés representa a la empresa. No hay ninguna política de Estado que haya planteado Milei. No hay ninguna política de Estado, ni en materia de educación, ni de salud, ni de defensa, nada. Ninguna política de Estado. La política de Estado tiene un proceso, un tiempo, plazos y cosas que hay que ir haciendo. No podemos decir que el éxito de Milei es haber bajado la inflación, pero ¿a qué costo? A endeudarnos ya más de 120.000 millones de dólares en 15 meses. Porque eso es lo que hace, digamos, pisa el dólar comprando los dólares con préstamos y cada vez debemos más plata. Entonces la inflación también hay que discutir cómo está medida. Estamos viviendo en una burbuja que ahora no sé de dónde va a sacar la plata. El mundo ha cambiado en los últimos días. Vamos a entonces cerrar este bloque con esta reflexión que queríamos hacer sobre la soberanía nacional, sobre los discursos del Poder Ejecutivo, tanto el presidente como la vicepresidenta, los actos oficiales, y un pueblo que sigue dolido, llorando y que espera en algún momento una reparación histórica hacia justamente quienes han sido los actores principales, ¿no? Sí, lo más que nada hay que recordarles a todos los que nos ven, nos escuchan, que siempre las Malvinas fueron y serán argentinas. No importa que Milei nos quiera traicionar, no importa que su gobierno nos quiera traicionar, los argentinos vamos a seguir reclamando por Malvinas hasta el último argentino, hasta el fin de los tiempos. Y nuestra solidaridad con los veteranos de guerra de las Islas Malvinas, con sus familias, y también con las Fuerzas Armadas, porque este discurso y todo lo que ha pasado esta semana tiene que ver con una negación de este sector necesario para nuestro país y que tiene que trabajar para recuperarse, recuperar su protagonismo y recuperar la identidad sanmartiniana que nunca debió haber perdido el ejército. Bueno, ahí recordemos que el presidente ni sabe cómo se llama San Martín. Para Milei, San Martín se llama Juan San Martín. Le recordó a Milei que San Martín se llama José de San Martín.
Bueno, así vamos a cerrar este primer bloque, vamos a la pausa y bueno, pueden escribirnos al teléfono 3815-058809, ahí nos dejan sus mensajes, o también en nuestro canal de YouTube en Avivando Giles 100. Bueno, continuando con este programa de Avivando Giles, vamos al segundo bloque, Miriam, donde vamos a hablar de la economía que no te cuenta. El primer tema, Trump y el arancel básico universal. Contame. ¿Qué es eso? Yo digo, ¿qué es esto? Le ha copiado al Papa Francisco. Viste que el Papa Francisco quiere que en el mundo toda la humanidad, ya que se supone que triunfó el capitalismo, reciba una renta básica universal para eliminar las desigualdades económicas. Esto es para crear más desigualdad. A ver, contanos. ¿De qué se trata? Bueno, se trata de que Trump no ve, mi opinión, no voy a decir que mi humilde opinión, porque nosotros creo que tenemos buenas opiniones y acá en este programa nos ha adelantado bastantes temas de cosas que iban a pasar. Estos iluminados como Trump, Elon Musk, en vez de que Estados Unidos compita con sus productos, el miedo que tienen a competir, principalmente con China, hace que Trump le imponga a todos los países del mundo una base de un 10% de arancel, sobre el arancel que ya pagan cuando vos entra algo de afuera de Estados Unidos. O sea, si vos mandas una lapicera hoy y cuesta un dólar, y cuando entra a Estados Unidos tiene un arancel del 20%, aparte de ese arancel le impone uno del 10% más. O sea, si es un producto que ya existe en su país, No, a todos los productos. Vos cualquier cosa que hoy le vendas a Estados Unidos, ya lleva un arancel normal, pero ahora le agrega el 10% Trump. Pero a todos, pero a algunos el 40, el 34, el 20, el 25, a los chinos le aplica el 34. ¿Por qué? Porque Trump piensa, yo creo que es arcaico, primitivo, de edad media el pensamiento que tiene, que con eso esos productos se van a fabricar en Estados Unidos y le va a dar trabajo a los norteamericanos. Pero él tiene que pensar que va a haber represalias, ya hay represalias de esos países a los que le ponen los aranceles contra los productos que Estados Unidos que van a ingresar a esos países. ¿Y qué va a pasar? Estados Unidos puede fabricar más cosas, pero no se la van a comprar. Y el problema que Trump no ve es que para que el mismo consumidor que tenga el dinero para comprar en Estados Unidos, siempre va a comprar algo tecnológico, algo que venga de afuera, porque es mejor. Lo que le falta a Estados Unidos es innovación. Ha perdido la carrera de la innovación tecnológica, tiene un pésimo sistema de educación, digamos, para la masa, para el trabajador, porque solamente es carísimo educarse en Estados Unidos, entonces está faltando eso, ya eso no se soluciona de un día para el otro. Pero la solución no es ponerle arancel a todo el mundo. Esto es una guerra que tal vez a Trump le hubiese convenido ir a invadir un país, quitarle los recursos, porque ahí tenía posibilidades, porque Estados Unidos es una potencia militar, indiscutible, pero en lo comercial los otros países van a responder. Ya China le aplicó también el 34% a los productos norteamericanos. ¿Eso qué hizo? Que las bolsas colapsaran. Una empresa como la que hace el iPhone, Apple, ha perdido en un día 374 mil millones de dólares. Más de la mitad de lo que debe Argentina de FMI. Bueno, la deuda de Argentina, esa empresa ha perdido en un día, el día jueves, 374 mil millones de dólares de su valor comercial en las bolsas. ¿Por qué? Porque esa empresa, los iPhone, que es su principal producto, lo fabrica, el 84% de esos productos los fabrica afuera, en China. Entonces, cuando entren esos productos a Estados Unidos, van a tener arancel del 34%. Escúchame, eso mismo le ha pasado a Tesla, ¿no? Que ha obligado que... No, Tesla es porque... Venía cayendo. Claro, pero Tesla tiene un problema que sus autos no son de la calidad y el precio que tienen los autos chinos. Esto es totalmente distinto, esto afecta a toda la economía. Estados Unidos no va a ser la solución. Nosotros lo adelantamos en este programa, no se olviden. Estados Unidos va a entrar en recesión, en una recesión muy fuerte, porque en total todas las empresas norteamericanas, las cotizaciones de esas empresas, escuchan, en 2 días, entre el jueves y el viernes, entre antes de ayer y ayer, perdieron 6 billones de dólares en la bolsa. Es una
barbaridad. 6 billones de dólares en la bolsa es 12 veces la deuda que tiene Argentina con todo el mundo. O sea, es 12 veces el Producto Bruto argentino. Eso lo han perdido en 2 días. Eso está bien, eso es una cotización bursátil, pero afecta en que va a haber reducción de personal, cierre de fábricas, va a colapsar Estados Unidos. Ellos también están haciendo el ajuste esto hacia lo que es los organismos del Estado, ¿no? Vienen con un proceso parecido al que lleva adelante Milei, cerrando oficinas, echando a la gente que era empleados públicos a la calle. Es otro sector que se ve damnificado, además del sector privado, por estas decisiones. Pero te quería hacer acordar algo. Acordate que en algún programa nosotros habíamos hablado que se había emitido desde 1971, los dólares se emitían sin respaldo porque cambió el sistema justamente por una resolución de la Reserva Federal, cómo iba a ser la emisión del dólar, y ellos están sin respaldo oro. El oro, que respalda el dinero, la moneda, lo tiene el Banco de Inglaterra, el Banco de Basilea, está en otro lado, no está en la Reserva Federal de Estados Unidos. Hace mucho tiempo que ha dejado de tener oro para respaldar. Entonces, ¿con qué se respalda esa moneda? Bueno, la pregunta. Volviendo a lo del arancel, Miriam, es muy grave lo que hizo Trump. Yo creo que está muy mal asesorado. Sí, todo el mundo dice va a perjudicar a todos los países, es verdad, pero creo que más que nada va a afectar a Estados Unidos, a la economía de los Estados Unidos y a los ciudadanos y los trabajadores de Estados Unidos. Va a haber una recesión importante, ya se prevé una inflación más alta en Estados Unidos, porque los productos van a aumentar de precio. Además, hay que competir, hay que innovar, hay que tener un pueblo mejor educado, y esa es la solución. No, Trump va a lo más fácil, y como te digo, no dimensiona que los otros países todos se pueden defender. Lo único que tienen que hacer es poner un arancel a los productos norteamericanos. O sea, vos querés comprar un iPhone acá en Argentina, bueno, no sé si en Argentina, porque acá hay un sometimiento a Estados Unidos. Exacto. Pero en un país que le haya puesto un arancel alto, un 20% más va a costar, entonces va a elegir un teléfono chino, un ejemplo que puede ser mejor o igual, porque va a aumentar bastante el precio. Entonces las empresas norteamericanas tienen ahora la disyuntiva: o fabrican o lo siguen vendiendo a ese precio y venden menos, o bajan el precio y ganan menos dinero. Y bueno, no sé hasta cuándo va a soportar esto Estados Unidos, digamos, porque el mundo se globalizó precisamente porque una pieza de un auto se fabrica, una rueda en China, otra en Japón, otra en Argentina, otra en Uruguay, y se arma en Estados Unidos, digamos. Entonces le está poniendo él a algo que ellos promovieron, la globalización, ahora le está poniendo un impuesto, que eso sería, digamos, el impuesto a la globalización, porque ahora no me conviene. Pero las respuestas no han tardado en llegar. No, ahora las respuestas por la misma globalización son más rápidas. O sea, Estados Unidos te impone hace 20, 30 años la globalización porque les convenía. ¿Por qué? Porque lo otro que no entiende Milei, nosotros les vamos contando, por si alguien no lo sabe, China es una dictadura. Es una dictadura. ¿Por qué es competitivo? ¿Por qué tiene innovación tecnológica? Tiene educación, pero no es todo China igual. Supongamos que China necesita poner una mega fábrica de autos en Yerabuena. Que ha pasado, esto son cosas que han pasado en China y pasan. Entonces necesita mucha agua, mucha energía, y dice, bueno, San Miguel de Tucumán no me sirve como ciudad, me sirve hacer un dique. Entonces yo voy y le digo a los 500.000 o 600.000 habitantes de San Miguel de Tucumán, los saco a todos, dinamito todo y hago un dique. Si fuera la democracia no se puede hacer, porque va a haber oposición, pero como China es una dictadura, ellos van y lo hacen. Nos sacan a todos, hay un éxodo de gente, nos mandan a ir a Santiago, Catamarca, Córdoba, Salta, y acá hacen una represa, y en Yarabuena una mega fábrica de autos que tiene agua que necesita y tiene energía que produce la represa. Bueno, y competimos con el mundo, y obviamente esos autos son más baratos que los que hace Estados Unidos u otro país, porque es una dictadura. Entonces, al no entender eso, que es un monstruo que ellos alimentaron, porque ellos desarrollaron una parte de China, Estados Unidos, sus empresas. Migraron para ahí, ¿no? Claro, creo que era Jimmy Carter, cuando llegaba Jimmy Carter, hacen los primeros acuerdos con China, y de esa se desarrolló una parte de China importante para que las empresas norteamericanas tengan mano de obra barata.
Y ahora, ese invento de ellos mismos se le dio vuelta, ¿me entendés? Y ahora quieren poner otras reglas. Y ese monstruo ya es muy grande, que es China, que es una potencia militar y una potencia económica que tiene un importante desarrollo tecnológico en el mundo. Y no compiten con iguales reglas, porque ellos tienen mucha gente, un mercado muy grande para cualquier producto, y además, como te digo, hay políticas de Estado que son brutales. Brutales. No podés competir con China de igual a igual, es otra la metodología. No, esto del arancel es muy básico, muy precario el análisis que le dieron a Trump y sus asesores, y además creo que está un poco grande y ya está pensando en perpetuarse en el poder, porque está hablando de que quiere otro mandato. Eso es como, sería terrible modificar la Constitución norteamericana, está buscando la vuelta, ya no está, creo, pensando en el bien de los Estados Unidos, está pensando en perpetuarse en el poder. Y eso es malo, está pensando en él. Entonces, esto va a traer consecuencias, ya trajo consecuencias, porque esto que se perdió, sí puede recuperar la bolsa, pero la bolsa no va a crecer un 20% de golpe. Esto no va a ser así. Argentina, a nosotros, ¿en qué nos afecta? Y nos afecta en algo, va a terminar afectando más a la producción nacional, estas medidas, porque nosotros estamos muy abiertos a las importaciones con este gobierno de Milei. Entonces, muchos países que tienen productos que le iban a vender a Estados Unidos van a buscar dónde colocarlos. Entonces vamos a tener acceso a muchas cosas tecnológicas, principalmente de buena calidad, a bajo precio. Claro. Y otro tipo de productos también. Al no venderlo a Estados Unidos, van a buscar venderlo al otro lado. Y ahí van a venderlo en Argentina, que es fácil. Bueno, pero ahí viene la otra cuestión. ¿Con qué vamos a comprar si no estamos produciendo? Si no la importa. gente Lo que pasa es que anda buscando otro trabajo para poder sobrevivir. Lo que pasa es que hay un grupo de gente que va a poder comprarlo, entonces en vez de comprar un producto nacional de los pocos que quedan, va a comprarlo a lo que venga importado, más barato. Ese boom va a durar un tiempo. Además, lo que afecta es que ahora el dinero ya no va a ser tan fácil de conseguir, y Argentina estaba expectante ante este préstamo del FMI. Y la desesperación de Milei, de Caputo y su gobierno son que vienen las elecciones y la cuestión económica no se resuelve porque no hay consumo, no hay producción, sí hay baja inflación. Pero esto es un aire parecido al fin de la convertibilidad, cuando estaba Menem. Había una inflación muy baja, había un 1-1, pero era difícil conseguir esos pesos que valían $1. Es decir, porque si no hay consumo, si no se mueve la producción, si no tenemos trabajo, esto no va a funcionar. Y bueno, parece que se le quemaron el libro al ministro, los magos de esto del préstamo, son magos de pedir préstamo, son especialistas en pedir préstamo, y nada más, no hay plata, no crean dinero con políticas, digamos, de Estado. Bueno, lamentablemente eso lo venimos denunciando hace bastante ya en este programa. Así es, pero siguiendo con tu reflexión sobre la desdolarización en el mundo, hay que ver la respuesta de la Unión Europea. Esta semana el euro ha cotizado mucho mejor que el dólar, y varios países, ya había 6 países en Europa que habían dejado de usar el dólar en los negocios comerciales internacionales y habían migrado hacia otras monedas. Una de esas, y la más elegida, fue el yuan y también los rublos. Entonces, sí le tiene que preocupar a Donald Trump y a su equipo de asesores qué es lo que están haciendo con la economía de su país, y la respuesta que está teniendo de quienes han sido hasta hace unos días sus aliados en la OTAN y demás. Se alejan, primero Europa se está armando, el rearme militar que están teniendo, el equipamiento que están invirtiendo, y esto, el migrar hacia otras monedas. Ya no hablamos de las monedas digitales porque no son confiables. Después de la criptoestafa de Milei, dice que ha traído la confianza en el Bitcoin, y están migrando hacia monedas que sean más sólidas, más confiables. Y lo que ha pasado acá en la Argentina esta semana es que los ahorristas tienen que estar alerta. Creo que si hoy todos los ahorristas que tenían dinero en dólares van a pedir sus ahorros, a retirar sus plazos fijos, se pueden dar con la ingrata noticia de que no está la plata. Ayer ha salido una alerta en varios medios económicos que se dedican a esto, a seguir, por
el tema de la caída de la reserva del Banco Central, que ya ha cruzado o está hacia abajo de los menos de 12.000 millones de dólares, y eso habla a las claras que ya el dinero no está, que si el Fondo Monetario no le da el dinero y siguen usando la reserva de esos el fondo de depósitos, ANSES también, ¿no? y el fondo de Ya la usaron la semana anterior 200 había- millones. habían sacado. Después van usando distintos fideicomisos que existen para distintos tipos de obras o distintos tipos de emprendimiento que tenía el Estado en marcha, de cosas importantes, los van vendiendo. Esta gente no crea riqueza, va a crear más ajuste. Bueno, no pero Milei, las encuestas, ¿qué no salió a decir que ha bajado? El discurso oficial ha sido que hay menos gente pobre contra la realidad, que dice que hay más de 5 millones de pobres nuevos. No, bueno, lo que pasa es que acá nos olvidamos de algo. Cuando asume Milei, teníamos un 41% de pobres. Sí. Y ahora él te muestra como un éxito que tiene un 38% de pobreza estructural, y él te dice, no, yo vengo de bajar del 52 al 38. Inexacto. Cuando él asume estaba en el 41. Los 3 primeros meses llevan la pobreza que él mismo genera al 52. Sí, sí. Y ahora la baja al 38, pero cuando empezó el gobierno tenía el 41. Está dentro de sus propios números. Y además hay discusiones de la medición también, si son pobres, si son indigentes. Esos dibujos son expertos en dibujar. Pero Dibujar es que números, digamos. ¿te acuerdas que habíamos hablado sobre cómo habían creado un nuevo nivel de pobres vulnerables y pobres no vulnerables? Esa división de la pobreza, para no hablar de la indigencia. Economistas que son expertos en estadística te dibujan lo que sea. Así que, bueno, Miriam, ese es el tema económico, digamos, que tratamos en este bloque. Vamos cerrando este segundo bloque. Seguimos acá en el programa, transmitiendo desde Tucumán para todo el mundo, y en este tercer bloque de Avivando Giles, segunda temporada, vamos a seguir hablando sobre los jubilados, ser jubilado en la era Milei, qué ha pasado esta semana con el reclamo, que nuevamente la ministra de Seguridad ha ordenado atacar a los jubilados. Ahora ha sido en la vereda donde estaban parados, les han arrojado gas lacrimógeno, así que a eso se le puede llamar gas. Nadie todavía se ha puesto a estudiar y nos informó de qué contienen esas garrafas con aerosoles que les echan. Parecen aerosoles, son unas garrafas de gas, y ha sido rociada la gente que estaba parada porque no podía bajar a la calle. Pero amén del reclamo y de que siguen las innumerables denuncias por la falta de medicamentos de los jubilados, el desfile es en el PAMI semana a semana, y hay a quienes les están dando el 100% ya de los medicamentos y hay a quienes no. Entonces la familia tiene que ir a comprar. Ya se ha manifestado en este sentido en Tucumán, por lo menos se ha conformado una coordinadora de centros de jubilados y asociaciones vinculadas a la lucha por el 82% móvil, que va esta semana a coordinar lo que va a ser la manifestación del próximo miércoles, porque recordemos que está el paro nacional convocado por la CGT. ¿Te acuerdas que eso habíamos resaltado en el programa? Sí, paro que ahora, se va reduciendo porque UTA no adhiere. No adhiere. O sea, se ve que ganan muy, muy bien los choferes porque no adhieren. Que están todo en blanco. Están todo en blanco y bueno, se ve que no lo necesitan a expresarse para un reclamo salarial, digamos, o para vivir mejor. Esto que habíamos dicho, que la protesta de los jubilados los había despertado a los gordos de la CGT, y en realidad un paro de 24 horas no le hace nada al gobierno nacional, no le hace nada. Es como una forma de ir ordenando la protesta, de ir acomodándole el tablero para que tenga el gobierno de Javier Milei un hándicap de un tiempo más en ocupando el gobierno, ¿no? Pero
en este bloque queríamos referirnos a los veteranos de Malvinas. Esta semana se le ha hecho una entrevista a quien fue jefe del ejército, al general Martín Balsa. Lo pueden ver en YouTube, el que lo ha entrevistado ha sido otro militar, Santiago Cunio, lo ha entrevistado. Ha sido muy linda la entrevista, la recomiendo particularmente porque hay muchos jóvenes que necesitan conocer la historia de parte de la vivencia propia de quienes han estado en el lugar. Él ha tenido la oportunidad de comentar sobre su participación en Malvinas, lo que le pasó cuando cayeron prisioneros, cómo los trataron los ingleses, la vergonzante rendición de Menéndez, cómo estaba todo planificado, la responsabilidad de la Junta Militar, lo analizó, y un tema que por eso lo traigo a mención, me parecía que era necesario tratarlo en este bloque, ha sido la pensión de los veteranos. Y él cuenta, el general Balsa, que él, igual que todos los soldados que han estado en el escenario bélico, perciben la pensión que fue otorgada durante la gestión del presidente Néstor Kirchner como un reconocimiento de parte de todo el pueblo argentino hacia ellos, y todos cobran lo mismo. No hay un monto por que haya sido justamente jefe, haya tenido un grado más de teniente o capitán, no, todos cobran lo mismo. Esa es una primera observación. Y después que el debate sobre la defensa nacional, el tema de las inversiones para volver a aprovisionar al ejército de los recursos que necesita para un eventual conflicto con otros países, o en este momento en que se avanza, Europa está avanzando a rearmarse, nosotros ¿qué hacemos? Dice que necesitamos 30 años de inversiones sostenidas para volver a tener, ¿sí?, la capacidad que tuvimos en el escenario de 1982. Sí, Miriam, bueno, eso ya lo vamos a ver. Yo lo que quiero decirles a todos es que no reciben apoyo, digamos, los militares hoy en día de la población por sus reclamos, ni para ganar más, ni para estar bien, ni para rearmarse el ejército, porque hemos perdido la identidad de argentinos en el sentido de un buen nacionalismo, digamos, que tengamos todo, de defender la patria. El servicio militar tiene que existir, tiene que estar, bueno, tiene sí, que ser, es voluntario. es voluntario, pero tiene que ser obligatorio. Ese servicio militar obligatorio, aunque sea costoso, tiene que ser aunque sea de 6 meses, donde se le inculquen a todos los valores de la patria. Que sepamos cómo se llama San Martín primero, porque si no todos van a pensar que se llama Juan. Como Milei. Como Milei, que piensa que se llama Juan, no, se llama José de San Martín, el padre de la patria, que las Malvinas fueron y serán argentinas, y la instrucción militar adecuada. Amar la bandera y los valores patrios son muy importantes para que todos nos sientamos más argentinos. Eso unifica, y obviamente hay una gran diferencia con el antiguo servicio militar y que acá tendría que ser obligatorio para todos, para varones y para mujeres. Otativo, un ejemplo, entre los 18 y los 25 años, bueno, hay 6 meses que vos tenés que decir, bueno, yo en este tiempo lo hago, que es por una cuestión del trabajo. Además eso estaría contemplado, si estudiás, trabajás, tendría los permisos necesarios, pero eso crea la identidad nacional. Los enemigos son mayores, cada vez más peligrosos. Los países, regiones enteras de países, posibles invasiones. Tenemos una Patagonia desprotegida, muy desprotegida. Tenemos una frontera norte porosa, donde pasan los narcos, y me imagino que si viene un ejército a invadirnos, la tela de Burri no va a servir. No tenemos radares, no tenemos aviones. Esos aviones que compraron fue solo un negocio, no funcionan todavía. Además Argentina tiene capacidad Chamical, en la base había una base importante para fabricar aviones, y en otros lugares también, en Córdoba. Todo eso se desmanteló, eso rápidamente se puede rearmar. Y lo que dice el general Balsa, para tener la capacidad del 82, que necesitamos 30 años, hay que decirle, bueno,
muchas veces tiene que ver con la edad, la época que vos viviste. Hoy en día la guerra es otra, la guerra es totalmente tecnológica, es cibernética, necesitamos disolver hackers. Los hackers salen de los programadores, de los ingenieros en sistemas. O sea, si vos tenés un ejército de hackers, vos al enemigo le hackeas la energía, los misiles, los tanques, los drones, las comunicaciones. O sea, ya tenés programadores, lo que necesitas es un equipo del ejército donde se enseñe la ciberguerra, los prepare para la guerra cibernética, y después el entrenamiento, por supuesto. Hay que desarrollar el trabajo físico de los hombres, la estrategia. Hoy en día hay muchas técnicas de avanzada para eso. Instructores pueden traer de otros países. Las armas no solamente se las podés comprar a Estados Unidos o a los europeos, que lamentablemente, te hago un comentario con respecto a esto, lo mejor es producir tus propias armas, como ya nosotros estamos haciendo, y nos desmantelaron todo, empezando por Menem. ¿Por qué? Porque es importante fabricar tus propias armas, porque surgió que había en estos días con el tema Malvinas, que comentaron desde Francia que había escrito un libro el psicoanalista de Mitterrand, que era presidente cuando fue el conflicto bélico, y él, ante las presiones de Thatcher, le entregó los códigos de los misiles de SOCEP que le había vendido a Argentina. Eso lo tengo traumado hasta su muerte a él, porque siempre pensó que qué pasaría si el mundo conocía que los armas que venden los franceses después al enemigo de ese país le entrega los códigos. Claro. Entonces cuando entregó los códigos, los misiles al ser disparados por los aviones argentinos quedaban ciegos y ya no se dirigían a su objetivo, y eran fácilmente detectados por el enemigo, y esos misiles no llegaban, digamos, a cumplir con su misión, que era el ataque para el que estaban diseñados, porque el enemigo tenía los códigos y electrónicamente ya los anulaban a los misiles. Entonces eso pasa porque vos no tenés tus propios misiles, tus propias armas. Estamos hablando de la destrucción, pero lamentablemente es parte de la realidad, parte del mundo, y hay que estar preparado para defenderse. Estas tendrían que ser discusiones que se den. El Estado no se ocupa de estas cosas, no importa el tiempo, no estamos 30 años, necesitamos tener política de Estado, una política de Estado de defensa, donde Petri, su política de Estado es alquilar para hacer eventos, los barcos, las instalaciones militares, el show de disfrazarme de piloto de guerra, que no soy. Yo, si fuera ministro, soy un civil, nunca voy a poner un uniforme militar porque no corresponde. Que para llegar a tener eso hay que estudiar, hay que formarse. Yo soy un civil, soy el presidente, no me disfrazo de soldado. Eso está mal. Entonces, si no tenemos una política de seguridad nacional, no vamos a llegar a nada. Hay que arrancar desde el día 1, y yo calculo que Argentina en 5 años puede tener un desarrollo importante. Necesita armas antidrones que son tecnológicas. Los programadores ya los tenés que motivar a los que ingresan a las Fuerzas Armadas. O sea, no necesitan una pistola, entonces una computadora o un teléfono celular para bloquear al enemigo. Hoy en día la guerra es otra. Volvemos casi sobre lo que hemos empezado hablando en el primer bloque con respecto al impacto de la educación. Los sistemas de educación y cómo en Estados Unidos la mala calidad, pero a pesar de eso, como tienen empresas privadas desarrollando toda la cuestión armamentística con plata del Estado, porque sale del Estado norteamericano la plata que usan las empresas, para sus desarrollos y prototipos y todo lo demás. Nosotros, yo creo que, amén de lo que has planteado sobre, porque es todo un debate esto, si va a haber o no una decisión de Estado, el tema del servicio militar obligatorio, después del caso Carrasco, después de un montón de cuestionamiento hacia el rol del ejército. Me parece fundamental el trabajo de la educación, porque no podemos delegar solamente que una persona ya grande, a los 18 o 20 años, vaya a aprender a repasar sobre historia y no lo haya aprendido en la escuela, no lo haya aprendido durante 12 años de educación primaria y secundaria. Después en la universidad, que no tengamos, digamos, la posibilidad de hacer el estudio sobre, qué sé yo, cátedras libres sobre
próceres, sobre sus legados, sobre los debates que han tenido en su momento, porque el debate que tenemos hoy liberal es el mismo debate que podría haber tenido en otro tono Alberdi con Sarmiento, y la mayoría de la gente no lo sabe, no lo sabe, no, o sea, vos lo has dicho recién, el tema es la batalla cultural. Estamos colonizados, absolutamente colonizados, manejados a través de la tecnología, y es un gran desafío de política de Estado. La seguridad nacional es de la defensa nacional, y lo criticable en esto de la defensa nacional, ya que lo has mencionado a Petri, es que usaban Campo de Mayo para hacer eventos privados, mostrar los tanques que los habían podido hacer arreglar durante los gobiernos de Néstor Cristina y Alberto Fernández, porque Macri no invirtió en estas cuestiones, para que hagan negocio, cobraban en dólares, las exhibiciones, que te puedan subir a un tanque. No, un tanque es un pequeño vehículo. Petri llegó a alquilar un buque de la Armada para eventos, para fiestas. Un buque de la Armada, es una vergüenza. No está para fiestas, eventos privados, no están para cuestiones protocolares, puede ser para algún acto de recordar algo, pero están para la guerra, para el patrullaje, para el entrenamiento. Esto es la banalización de las Fuerzas Armadas, ponerlo a Petri. Hay que tener responsabilidad, por eso te dije que este gobierno es de gente que no es capaz. Y los que son capaces trabajan para otros intereses, digamos, que está demostrándose la incapacidad. Milei se vendió, pero solo marketing puro, yo soy capaz de crear riqueza con dinero, sin dinero. No, sin dinero ni siquiera podés sostener la estructura del gobierno, solo sos experto en sacar deuda. Ni siquiera vos, sino lo que tenés a Caputo. Y bueno, entonces hacen falta políticas de Estado, que no hay. Y un tema más que no quiero dejar, digamos, de pasar, porque ya estamos llegando a cerrar el bloque, es el destino que se le da a los dineros que tienen las partidas presupuestarias destinadas al servicio de inteligencia, al aparato represivo que sostiene la ministra Burris, que tiene que ver con los negocios de su familia, del marido, con los proveedores del Estado, y digo, en vez de ponernos a debatir cuestiones realmente importantes desde el gobierno, usado para que semana a semana se retroalimente un negocio personal. Es más grave, pero ¿dónde están los auditores de todo esto? Los auditores están el Congreso de la Nación. Están las denuncias contra Burri por un sobreprecio del 100 por 30% en compra de material para seguridad. Vos te das cuenta del negocio cuando ves que la marcha de jubilado ayer fue mínima, debe haber habido 150 personas en Buenos Aires, pero había como 600 policías. Un operativo impresionante, despliegue, y eso es plata, costo, y eso es el negocio de Bullrich. Ya está denunciada, ya hay causas contra Bullrich por el sobreprecio de la compra de equipamiento militar, 18 millones de dólares y pagó 41, terrible. Bueno, eso es lo que pasa, digamos, con esta gente, digamos, es negocios, criptoestafa, sobreprecios y nada de políticas de Estado, que para eso se los eligió, para que gobiernen el país, y eso es parte de gobernar, es tener políticas de Estado, decir lo que hacer esto en estos plazos, ir llevando adelante ese trabajo, digamos, que nace en la política. Y un tema central, que el tema de la defensa nacional. La defensa nacional no es solamente responsabilidad del funcionario de turno. Tiene que ser un tema, así como Malvinas es un tema caro, el sentimiento de cada argentino, tiene que ser un tema de formación ciudadana desde que uno tiene el DNI, más o menos, porque es lo que nosotros justamente tenemos que defender, nuestra identidad, nuestra soberanía, nuestra patria. Por eso, Miriam, te digo que aunque sea 6 meses debe volver el servicio militar obligatorio, porque eso aúna esa fortaleza, aúna los valores de la patria, compartir 6 meses con personas generalmente de tu edad, con los que piensan lo mismo, de la misma época, y esos compañerismos, esos valores se transmiten en el tiempo, porque todos los días vos estás pensando en la patria, en defender la patria, entrenándote para defender la patria, y eso queda grabado para toda la vida. Y la gente que realizó el servicio militar ya son grandes todos, tienen más de 60 años, sí. 70 años, 80 años, y vos conversás, ellos lo marcó.
los marcó bastante en el valor de la patria, en los valores nacionales, en el respeto a la bandera. Son valores que hacen la identidad del pueblo, el tejido este que está tan desmembrado de la sociedad, si volviera al servicio militar tal vez en unos años sería distinto. Además, ahí también se detectan muchas falencias de educación, hasta de enfermedades, de lo que sea, con las revisiones que se realizan. Se puede tener un importante dato también de cómo está la población, digamos, y además de prepararlo para lo que viene y en el futuro, este futuro, el que sigue o lo pasado, siempre es necesario defenderse. Y cuando un pueblo está preparado, bueno, los agresores también nos miran de otra forma, no es tan sencillo. Nosotros somos totalmente vulnerables. Absolutamente vulnerable, con un pueblo pobre. Sí, hay un tema de los jubilados, porque este era el bloque de los jubilados, nos fuimos un poco hacia otro lado, pero hay un dato que salió esta semana donde dice que, un dato estadístico que no lo toma en cuenta nadie, creo, del gobierno, y dice hay 8 millones de empleados negros. Bueno, si nosotros en el futuro queremos no tener el problema de los jubilados que ganen poco, o que sean medidas de ajuste y que no tengan la plata para pagarle, porque no, empieza ahora con campañas para que estén en blanco. Para que estén en blanco, blanquealo, que las empresas lo blanqueen, o el mismo Estado que tiene empleados negros lo blanqueen, para que el día de mañana los aportantes, o lo que ya tienen de estos aportantes, sea más para repartir. Pero si seguimos siendo un dato, qué lindo Argentina es un país en todo está en negro en la economía, en negro hay mucha evasión fiscal. ¿Cuándo vamos a controlar los evasores fiscales? ¿Cuándo vamos a controlar que la gente esté en blanco? Eso es lo que hay que hacer. Si de estos 8 millones logras que en unos años 4 estén en blanco, de acá a 15 años va a mejorar el sistema previsional. Pero eso es el trabajo que hay que hacer. No le busquemos el encuentro escuchando dirigentes políticos que hablan de cualquier cosa. Este es el tema, que la gente esté en blanco. Cuando vos tenés una base de gente que esté en blanco, el problema es menor después, en el futuro. Por eso hay que fijar política de Estado, hacer una política de Estado previsional, pero hay que hacerlo. No, yo escucho gente que dice no, porque el empresario paga los impuestos y no vuelven a la sociedad, no llegan a las calles, eso no te importa. El empresario tiene que pagar y tiene que estar en blanco el empleado. Cuando vaya a votar, vote el que arregle las calles, el que ponga arregle, el que vea que tengamos luz, que haga lo que tiene que hacer el Estado. Esa es otra cosa. Siempre nos evadimos porque la gente no hay que pagar los impuestos. Evasores hay miles, cientos de miles en Argentina, de todo tipo. ¿Quién nos controla? Nadie. No solamente evasores, solamente a modo de dato. En el caso de Tucumán, hace unos días salió publicado por la Dirección General de Renta el listado de exentos a pagar ingresos brutos. Estamos hablando de casi 3.000 personas físicas y jurídicas, ¿no?, que están exentas en Tucumán de pagar tributos. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque esa sería otra pregunta, ¿no? Pero sobre el tema de los jubilados, no hay que olvidarse que uno de los objetivos del Fondo Monetario Internacional es liquidar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, liquidar el sistema de reparto previsional de nuestro país, porque es un modelo en el mundo. Es un modelo en el mundo y un buen modelo puede ser un mal ejemplo para los demás países, porque es un sistema de reparto solidario donde el esfuerzo para que existan las jubilaciones y se cuide al adulto mayor y a sus derechohabientes, en el caso de las viudas, de los niños que quedan a cargo, bueno, eso puede ser malo para otros espacios, en otras políticas de Estado, en otros lados. Entonces tienen que venir a liquidarlo. Lo que nosotros tenemos que hacer es cuidarlo, porque si hasta aquí fue exitoso y le ha dado al país y sobre todo a los jubilados una cuota de dignidad en su vejez, ¿por qué hoy, por una decisión de alguien extraño, ajeno a nuestro país, a nuestro pensamiento y a nuestra vocación de pueblo, que es cuidar a los adultos mayores también, vamos a permitir que esto pase? Creo que ese es el punto del debate. Por eso el día miércoles a las 18 horas va a ser la manifestación de los jubilados en la Plaza Independencia de cara a un encuentro con los sectores que efectivamente apoyan, estudiantes, docentes que están en la lucha, algunos sindicatos
que van a participar por lo menos en la provincia de Tucumán. Bueno. Miércoles 9 a las 18 horas, todos a la plaza. Bueno, damos por finalizado este tercer bloque. Bueno, volvemos acá hablando Quilmes en este cuarto bloque, esperando en la fila. Tucumán, pobres a la basura, mientras el ministro Mazo embolsa millones de pesos. ¿Cómo entienden eso? Contame un poco. Bueno, la ponemos en contexto a la gente que nos está viendo. En Tucumán ha pasado esta semana que el camión de la basura, el camión recolector, levantó un contenedor, y en ese contenedor había una persona durmiendo, había pasado la noche allí. Fue advertido esto por el personal, lo ha escuchado gritar aparentemente y han logrado detener a tiempo la máquina, porque cuando la basura cae adentro del camión es atrapada por una compactadora, la tritura la basura y va haciendo lugar para que siga recibiendo más basura. Han tenido que vaciar a mano, lo que hemos visto por las imágenes que han circulado, vaciar a mano a fuerza de pala entre varias personas para poderlo rescatar, y después sabemos que el joven había sufrido múltiples fracturas. Pero ¿por qué hemos puesto este título? Tucumán, pobres a la basura. Justamente la intendenta Chala hace un tiempo había ordenado levantar de la ciudad, del microcentro, sobre todo los contenedores de basura, porque se había vuelto una práctica frecuente de quienes viven en situación de calle el pernoctar en los tachos de basura. ¿Qué pasa también en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que ella admira tanto el gobierno de la ciudad? Y su política de sacar los pobres de la vereda, de sacar los pobres, esconder los pobres bajo la alfombra. Bueno, eso lo dijimos en el programa, de que acá Jaldo y Chala lo ponen bajo la alfombra a los pobres en vez de combatir la pobreza. No hay un plan. La pobreza la combaten con números que dicen, no, bajo el 3, bajo el 4, bajo el 5, bajo el 30. No, la pobreza es mirar a la cara al pobre y decir, bueno, el Estado tiene las herramientas para que esta persona, si tiene un problema psiquiátrico, tiene que ser internado hasta su rehabilitación. Si es un adicto, también. Y si solamente es pobre, no tiene dónde vivir, bueno, vivir en un albergue, se le buscará algo para que realice. Combinaremos con alguna fundación, alguna actividad, con la iglesia, pero hay que ocuparse de los pobres. Pero acá tenemos un ministro que es Mazo, que, bueno, los periodistas les preguntó, digamos, ayer, cómo era el tema hizo una explicación, que sí, que bueno, que esta gente que se la saca y que vuelve a la calle, y que en el mayor de los casos son adictos. Y cuando se le pregunta, ministro, ¿cuántas personas están en situación de calle en Tucumán? No supo responder porque dijo no tener las estadísticas. ¿Cómo es posible que el ministro de Desarrollo Social, que tiene que ocuparse precisamente de esto, que tiene mucho personal y muchas oficinas a cargo, no sepa cuánta gente vive en situación de calle, cuánta gente no tiene para comer en las calles de Tucumán y están muriendo, digamos, en la calle? No sabe. Solo culpa que tienen problemas de adicción. Pero mientras tanto, este mismo ministro todos los meses saca a los tucumanos, a los impuestos de los tucumanos, 22 millones de pesos y envía a Movimiento Libre del Sur para sostener su estructura política, a sus militantes, digamos, a sus punteros. Todos los meses 22, 23 millones de pesos el gobierno le da a Mazo para que sostenga a los punteros de Libre del Sur. Me parece que puede ser más, ¿no? Porque apareció, por ejemplo, la semana pasada en el boletín una asociación civil que se llama Voces de Barrio, que se ha llevado más o menos el mismo monto de Libre del Sur, un poquito más, se ha llevado 23.335.000 pesos, se supone que para hacer trabajo social con los sectores donde están trabajando. Digo, son organizaciones sociales que están trabajando en forma articulada con el ministro Mazo en su proyecto político. Son punteros políticos, porque el Estado es el que tiene que dar la solución. O sea, los pobres, no puede pasar esto, ya no están bajo la alfombra, ahora los pobres están en los tachos de basura de Tucumán. Condenados a morirse de hambre, porque acuérdense que con el tema de la mercadería, la distribución de la mercadería que no llegaba el año pasado, que ha sido otra gran noticia, otro escándalo vergonzoso para Tucumán,
mucha gente dejó de recibir la ayuda de la mercadería y no lo ha resuelto. Era que iban a entregar las tarjetas, creo que han entregado unas pocas tarjetas nuevamente el círculo vicioso del clientelismo que se ha puesto ahora en investigación de la Procelac. ¿Cómo se sostiene el clientelismo político en Tucumán con la plata que se desvía? Sí, no sé si solamente para el clientelismo político o para el bolsillo de alguien. Es mucho dinero. Es mucho dinero para el clientelismo político también. Lo que te quiero comentar, miren, es que mientras no tengamos un plan de gobierno para terminar con la pobreza, esto se va a acrecentar, pero para terminar con la pobreza hay que tener un plan de gobierno para crear fuentes de trabajo. Y Tucumán no los tiene. Tucumán no crea trabajo, no crea fuentes de trabajo. No crea, no hay política de Estado que desarrolle el trabajo, no hay un apoyo serio a las pymes, al desarrollo apoyamos pymes más que nada artesanales, muchas veces no alcanza, por eso hay que decirle al gobernador Jaldo que no alcanza. Necesitamos tecnología, necesitamos desarrollar productos que tengan valor agregado, necesitamos ver qué produce Tucumán, no solamente el azúcar ya fue, ya está hace años, ya sabemos cuánto produce, cuánta gente ocupa, pero no alcanza con eso. Tucumán necesita tener otro tipo de desarrollo, no alcanza con los citros tampoco, porque la gente que trabaja en citros son pobres. Así es, los dólares no vuelven. Los dólares no vuelven para los trabajadores, los dólares se los quedan los empresarios, los dueños de las citrícolas, que además dicen que ganan mucho los empleados, como el de la citrícola San Miguel. O sea, necesitamos desarrollar otras actividades, fortalecer otras actividades económicas en Tucumán y no se está haciendo. Mucha foto, mucho cartel, mucha propaganda en la tele, pero el trabajo sigue sin aparecer en Tucumán. Digamos, el turismo es algo extraordinario que podría desarrollar Tucumán con toda la belleza que tienen, pero tenemos un inútil, como lo digo así en cara, es un inútil además. No desarrolla el turismo en Tucumán, hay tantas cosas por hacer y no las desarrolla. Reciben millones todos los meses de esto, de lo otro, que vamos a hacer esto, no pasa nada, no desarrollan nada. Tucumán no atrae Tucumán porque no lo desarrollan, digamos. No está desarrollado el turismo a los niveles que deben estar, y ahí hay creación de fuentes de trabajo latentes, digamos, para los tucumanos, y además hay que formarlos también para que atiendan bien a los turistas. Podremos generar, no sé, miles de puestos de trabajo en los próximos años, pero hay que hacer como... Por eso digo, hay un déficit grave en la política de la preparación de quienes tienen los cargos públicos, y bueno, eso hay que ver, poner a los mejores, ya que los que le pagamos el sueldo, que pongan a los mejores, digamos. Desarrollo turístico y un polo cultural, porque Tucumán hace mucho tiempo que produce culturalmente demasiado. Tenemos trabajadores en el sector que también son perseguidos, ¿sabes? Esta semana han sido detenidos artistas callejeros que se ganan la vida con sus malabares. Pero además, Miriam, los museos están cerrados en Tucumán. La mayoría de los museos que están cerrados siempre están reacondicionándolo ediliciamente y nunca están abiertos. Y te aseguro que hay gente nombrada trabajando en el museo. Tienen directores en los museos y no están abiertos. Tienen que estar abiertos los museos. Tenemos que ver la producción de los artistas tucumanos, de antes, de ahora, las tendencias. Tiene que ser un centro de cultura. No están cerrados, están acá en zona centro que están cerrados por años, por meses. Te digo hay varios museos, digamos, y siempre le dicen, no, estamos en reparaciones, mantenimiento, pero no, el mantenimiento no puede ser eterno. Hay una política de desculturización. Y hablando de futuro, de la transferencia de activos del sector público al sector privado, la ETAP ha vuelto a recibir dinero, 4.900 millones de pesos, y ya que hablabas de la falta de políticas públicas para generar empleo, por ejemplo, el tema de los delivery, ahora hay un sector, una delegación, una asociación civil que se llama Delivery, que también ha recibido alguna asistencia de parte del Ministerio de Gobierno y Justicia. Si creen que solamente dándole a la organización social Trabajadores Delivery les han dado un subsidio, muy poquito, miserable el subsidio, y a otra organización social que se llama Nuevo Horizonte, otros millones más para que reparta entre la gente. Si esa es la política de desarrollar el empleo en la provincia, no sirve, no va a ningún lugar. Y ya que tocaba el tema del limón,
dos organizaciones de este sector, Delegado del Limón, que se llevó 2.420.000 pesos, y la Coordinadora del Limón, que ha retirado 5 millones de pesos en concepto de subsidio. ¿Para ser usado en qué? Esto lo entrega el ministro de Gobierno y Justicia. Llama mucho la atención, dice que tienen que dar cuenta después, pero yo veo, a la etapa le da por compensaciones el Ministerio de Obras y Servicios Públicos. Dice que son compensaciones, pero recuerden que hubo un legislador el año pasado con la compra de colectivos que le advirtió al gobernador Jaldo sobre la transferencia del activo público, de poner plata en el sector privado bajo la modalidad del subsidio, porque no lo estamos viendo los beneficios. El pueblo de Tucumán no prospera, los índices de pobreza son tremendos, alarmantes. Y no quiero dejar pasar algo que es también importante y que impacta en el bolsillo, que es el anuncio de la actualización del cuadro tarifario de EDET. Esta semana va a comenzar la consulta pública documentada. ¿Por qué el ERCET no llama a una audiencia pública como corresponde si tiene empleados, si tiene lugar, si tiene todo para hacerlo? Hay que preguntarle a quienes son los responsables del ente regulador. ¿Quién está? El señor Azcárate. El radical. Azcárate, que puede pagar sobresueldo, incentivos a los empleados para que sean afines a él, de ese modo contener la estructura a su favor, porque autoriza una consulta pública documentada para el ajuste del cuadro tarifario de la empresa de la empresa de distribución eléctrica, y no hace una audiencia pública como corresponde. La consulta pública está observada, no es un mecanismo constitucional válido porque es mucho tecnicismo, porque la mayoría de las personas no saben cómo presentarse. En cambio, si usted va a la audiencia pública, hacemos la fila, entramos todos con nuestra queja previamente anotado, 2 minutos para hablar, todo el mundo tiene que ser oído. Y esa debería ser la forma. Han inventado un mecanismo que es por escrito, bajo el argumento de la pandemia en su momento, y lo siguen sosteniendo con esa metodología, con esa consulta pública documentada. Le han dado el aumento a la SAT, ahora le van a dar a EDET, y no nos han explicado de qué manera se han hecho el cambio de titularidad de acciones, y la provincia se entera después que ya se han ido los anteriores accionistas de EDET, ya se han ido de Tucumán sin rendir cuenta, han hecho un cambio de personajes ahí. Vos, gobierno, deja hacer, deja pasar. Son gobiernos cómplices, digamos, de irregularidades. Pero además, debe controlar, digamos. EDET se ha transformado en una caja recaudadora de mucho dinero para el gobierno. Es la provincia con mayor impuestos incluido en la boleta. O sea, EDET hace el trabajo que debería ser de renta, tanto del municipio como de la provincia, ¿no? Es un tema puntualmente para sentarse a debatirlo, a estudiarlo, no ser indiferente con lo que pasa y prestar atención a los ítems que cobran. Ahora resulta que hay un ítem que se llama financiamiento. Toda la gente que no está pagando la luz porque está observada, porque está cuestionada el servicio en el ente regulador, y el ente demora meses en expedirse, le van acumulando esas facturas que están ahí observadas en la boleta y en el ítem financiación. Entonces usted va a pagar y le aparecen amontonadas las facturas y puede llegar a tener boletas de 700.000 pesos. Le dice, pague lo que pueda, pero en una semana tiene que venir a pagar el resto. Pero yo quiero pagar lo que he consumido ahora, no lo que estoy discutiendo hace 6 meses, 8 meses en el ente regulador. Se lo están cobrando. Y ahí el ente regulador no lo está defendiendo al usuario. No lo está defendiendo al usuario. Como tampoco lo están defendiendo los legisladores, que deberían estar debatiendo esta situación ya en la Cámara, pues debería ser un tema de emergencia en la provincia, la emergencia económica. No, han ido todos a levantar la mano en Montebello, han asistido en horario de trabajo, ¿no? Es algo que ha sido criticado, la reunión del Partido Justicialista del Congreso en la ciudad de Montebello, porque se ha hecho, digo, la ciudad es un paraje turístico en Tucumán. ¿Por qué no se ha hecho primero la reunión del PJ en la sede partidaria si eran 80 personas? ¿Qué necesidad de...? Bueno, lo que pasa es que el partido tal vez se van del partido porque no son peronistas, digamos, esta gente está con Milei, muchos de ellos reniegan de la justicia social. Además,
uno que anda mucho en la calle ve la foto de Jaldo con toda esta gente en Montebello y realmente esos militantes peronistas no se lo ven en los barrios. El peronismo antes militaba en los barrios, estaba en las calles, atendía la cuestión social y se evitaban muchos problemas para la gente, le resolvían, y esta gente nunca se ve en la calle, parece que todos son nombrados, eso seguramente la mayoría están nombrados en la legislatura. Se ve gente que, no sé, para qué sirve, digamos, pero ese tampoco creo que sea el peronismo. Si Milei es el jefe de Jaldo, no puede ser esta gente, ser los militantes del peronismo. Y además, como te digo, los peronistas están muchas veces en los barrios, otra gente. No, digamos, no se los conoce, digamos. Pero bueno, esa es mi apreciación personal. Aparte hay una cuestión, si uno hace el trayecto por la ruta hacia el sur de la provincia, bien podría el gobernador trabajar la política de seguridad vial, ¿verdad? Ya que no se le cae una idea al ministro de Obras y Servicios Públicos, la gente de la vialidad tampoco de la vialidad de la provincia, ni a los delegados, ni a los intendentes donde pasan las rutas más importantes. Con respecto al tema de la siniestralidad vial, en la capital, por ejemplo, se han liberado algunas esquinas que estaban muy llenas de publicidad y han sacado cartelería y habla de contaminación visual. Bueno, en la ruta también hay contaminación visual, muchísimos puentes y espacios públicos llenos de carteles, recordando que Jaldo es gobernador. Sí sabemos que Jaldo es gobernador. No hace falta que anden ensuciando los puentes, los espacios públicos con propagandas proselitistas, y eso también es liberar la visión de quien conduce, que se encuentre con el puente limpio, con el cruce limpio, con el bien señalizado. Tienen que dejar de usar los espacios públicos para eso. No hace falta si no es mentirosa esa encuesta del 70% de la imagen positiva, por donde vaya Jaldo. No es así, los espacios públicos son espacios públicos, y habíamos visto el tema de que se le había asistido a una fundación, el ministro de Gobierno y Justicia, con apenas unos cuantos pesos para que compren un stand, una carpita, para que puedan poner una fundación que asiste a víctimas de accidentes viales. La verdad, al ministro de Gobierno y Justicia hay que decirle que la política en seguridad vial está bien, que colabore con esta institución porque hace una lucha válida que es cuidar la vida, pero pasa por el diseño de políticas de seguridad vial reales. Y campañas con mucha fuerza, digamos. Campañas, verdaderas campañas que pongan el acento sobre el valor de la vida, el valor de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de las familias, del trabajador que sale utilizando una motito y que por ahí pierde la vida, pierde un miembro, tanto brazo, pierna, lo que sea, en la ruta. Y ahora que vos tocó el tema de la caña, va a empezar la zafra seguramente pronto. Ya arrancó en General Florida, formalmente fue el gobernador Jaldo al acto ayer. Así que, bueno, hay que tomar las previsiones necesarias, controlar la ruta, mayor control policial. Tiene muchas camionetas, la policía de la provincia podría recorrer de noche todas las rutas, más donde circulan las rastras estas que no están convenientemente en condiciones para sacarlas de circulación o para que verifiquen que estén bien. Y además también controla la velocidad de la gente que va a 200 kilómetros también muchas veces y se encuentra con el rastro aunque esté señalizado. Hay que controlar, para eso está la policía caminera que puede ir por las rutas y controlando eso de noche, y además pueden hacer la gente de la Dirección de Transporte de la provincia también está muy inactiva hace muchos años, y además los delegados comunales, los intendentes deben colaborar iluminando la salida de los caminos vecinales hacia las rutas. Bueno, son aportes que le hacemos en este programa. Así es, y esperemos, digamos, no lamentar de tantísima cantidad de víctimas en esta zafra, si se toman las medidas que corresponden, desde arreglar los caminos, porque en realidad los delegados comunales de las zonas de la ruta también, vialidad de la provincia, que se haga cargo, digamos, de las rutas provinciales, porque por ahí alguien va de un sentido y se encuentra con un mega bache y se cambia de sentido y se encuentra con el rastra o con un tractor o con un camión. Todo hace la seguridad vial. Le estamos advirtiendo ahora, espero que tomen en cuenta y se hagan responsables. Así es. Bueno, vamos terminando el programa. Muchas gracias. Gracias a la producción de Juan René Gutiérrez, a Radio Tic Tac,
en sus 25 años, al diario El Siglo también, gracias bueno, Juan. profundicen en la información, tengan pensamiento crítico y bueno, espero que nos sigan acompañando. Muchas gracias.